Buen día, mi hermana, mi hermano. Vamos a dedicarle este tiempecito a Dios. Es estar con Él, recuerda, la oración diaria. Y es nuestro alimento del alma. Para mantener el alma viva, sana, fuerte, tiene que estar unida a Dios. Y la única manera de unirnos a Dios, o la principal, tal vez no es la única, pero la principal es la oración. O sea, contacto con Él, relación con Él. Eso es la oración, estar con Él, pasar tiempo con Dios. Si no hacemos eso, mis hermanos, no tenemos a Dios. No importa cuánto crea alguien en Dios, si no pasamos tiempo con Él, no lo tenemos. Pero entonces, por eso felicidades, mi hermana, mi hermano, por dedicarle este tiempo a Dios, por estar con Él. Te invito, como siempre, a que te pongas en un lugar cómodo. Procura que tu espalda esté recta. Si puedes, cierra los ojos, descansa tus hombros, tu cuerpo que esté relajado. Comenzamos a respirar profundo, porque eso es como el cuerpo se comienza a relajar y la mente a despejar. Respirando profundo pero muy suave, que casi ni oigas tu respiración, de tan suave que es, pero profundo para que todo el cuerpo se oxigene y se relaje también. Y cada que te acuerdes durante la oración, vuelve a hacerlo, respirar profundo. Y una costumbre muy hermosa que Dios me inspiró hace años es, cuando respires, invita al Espíritu Santo que entre en el aire que respiras. Visualízalo, imagínalo al Espíritu Santo entrando en ti, llenándote todo tu ser, por dentro y por fuera, sanándote si necesitas sanación, purificándote si necesitas purificación. Y claro, si hay algo malo que hayamos hecho o que nos remuerde en la conciencia, primero pedimos perdón a Dios, para que entonces Él pueda entrar. Nos arrepentimos, pedimos la fuerza de Dios para que nos ayude a no fallar más, a no pecar más. Dios entiende que fallamos, somos humanos, a Él no le asusta eso. Solo espera que tratemos de verdad de luchar por no caer. Entonces siempre una vez que estamos en paz con Dios porque nos hemos arrepentido y Él nos ha perdonado, sientes más la presencia de Dios en tu vida. Lo sientes como Él entra. Se puede comunicar más libremente Él contigo y tú lo puedes escuchar más. Si hay algo que, como un vicio, el apego a una debilidad que no puedes soltar aunque has intentado, siempre pide su ayuda. Y eso es ya orar. Y si Dios te ve luchando, es casi como si lo hubieras logrado ya quitártelo. Pero Dios te lo va a quitar. Pero cada quien tiene que hacer lo que le toca, hacer la lucha, pedir la ayuda de Dios. Todos tenemos debilidades, mis hermanos. No te preocupes por eso. Es más, las debilidades con las que nacimos, Dios mismo nos las puso. Oílo bien. Dios mismo nos hizo no seres perfectos, sino con debilidades, para que nos acercáramos a Él, a pedir su ayuda, para que no nos alejáramos de Él, para que no nos volviéramos orgullosos y soberbios y seres independientes sin Dios. Quiere que nos acerquemos y Él con mucho gusto nos ayuda a llevar las cargas, a superar las debilidades. Gracias, Señor. Háblale en tu corazón. Conforme escuchas las palabras de estas oraciones guiadas, siéntete con toda la libertad de que la frase que te dé luz y te inspire palabras para Dios, la uses. Pausa el audio a la hora que quieras o en tu interior, háblale a Dios con tus palabras. Escúchale también en lo que te quiere decir. Eso es la oración. Una interacción entre tú y Dios. Gracias, Señor, por permitirnos estar en oración hoy. Por permitirnos también meditar tu palabra. La hermosa Biblia en la que nos dejas tantas enseñanzas para la vida diaria. Y vamos a seguir meditando el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, donde está dando indicaciones para los apóstoles. Recuerden, mis hermanos, que Jesús da indicaciones para sus seguidores. Y tú y yo, si somos personas bautizadas, debemos de ser apóstoles, discípulos, seguidores de Cristo, sembradores de su reino, ayudantes de su obra.
con lo que Dios nos da, donde Dios nos ponga cada día. Con tus capacidades, cualidades y limitaciones, Dios te quiere usar. Vamos a meditar en la actitud que Dios nos pide que tengamos al ser sus discípulos en Mateo 10, versículo 9. Dice, cuando vayan a predicar, voy a aumentar palabras yo, mis hermanos, voy a amplificar la palabra de Dios para entenderla mejor, el sentido de lo que Jesús nos quiere decir. Dice, cuando vayan a predicar, no lleven ni plata ni cobre, no lleven oro, no lleven dinero, no lleven riquezas, ni provisiones para el camino. No lleven ropa de repuesto, ni sandalias extras, ni bastón, pues el trabajador tiene derecho a su alimento. ¿Qué está diciendo Jesús aquí de una manera un poco poética? Que no dependamos de las riquezas materiales para ser apóstoles de Dios. Él nos va a proveer lo que necesitemos cada día, en cada momento, hasta la comida. Va a poner a gente que nos dé los alimentos. Obviamente se refiere en primer lugar a los que están dedicados al 100% a la evangelización, pero también a la persona de cada día, a todos nosotros. Nos habla el Señor, no te preocupes tanto por las cosas materiales. Deja que yo te inspire, te guíe y preocúpate por hacer mi obra. Claro que vamos a tener provisiones necesarias, claro que vamos a llevar lo necesario para el camino, pero que no dependamos de eso. Que no sea esa nuestra dependencia. Sigue diciendo Jesús en el versículo 11. Cuando lleguen ustedes a un pueblo o aldea, diríamos a una casa o a un compañero de trabajo, a un amigo, a un vecino, busquen alguna persona de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan de allí. En otras palabras, acepten la hospitalidad de las personas buenas. No todo mundo es bueno, pero hay personas buenas que sí te van a recibir, que sí te van a escuchar, que sí están deseosas y hambrientas de Dios, y tú serás el instrumento que Dios les mande para hablarles, a veces en tu trabajo, en tu escuela, entre los amigos. Tú eres esa persona que Dios necesita mandarles para darles un mensaje, una palabra, un momento de consuelo, de alivio, unas palabras de luz, de iluminación. Mis hermanos, tú y yo somos llamados a ser mensajeros de la paz de Dios. Como decía San Francisco, Señor, hazme un instrumento de tu paz. Que lleve esperanza donde no hay esperanza, que lleve amor a donde hay odio, que lleve tranquilidad y alivio a la gente que está enferma. Que sea tu instrumento, Señor. En eso consiste ser discípulos de Dios. Dice en el versículo 12, cuando entren a una casa, salúdenlos, deséenles la paz de Dios. Díganles la paz esté con ustedes, a los que viven en esa casa. Esto es, mis hermanos, para cuando entremos a cualquier casa, a cualquier persona, cuando saludemos, a veces decimos Dios te bendiga. Es una frase muy común de los cristianos hoy en día. Cuando digo cristiano nos referimos a católicos y protestantes que seguimos a Cristo. Es una actitud muy común decirle que Dios te bendiga, la paz sea contigo. Y dice Jesús en el versículo 13, porque esas palabras tienen poder, pero va a depender de la persona que te esté escuchando, de su fe, de su grado de deseo de Dios. Acuérdate que Dios nos da tanto cuanto lo deseamos. Si alguien no desea a Dios, Dios no le da. Si alguien no cree en Dios, Dios no le bendice. Entonces dice el versículo 13, si la gente de la casa lo merece, tu deseo de paz se cumplirá en ellos. Pero si no lo merece, se refiere a gente que no está dispuesta a recibir la bendición de Dios, ustedes nada perderán. La paz se regresará a ustedes, dicen en las traducciones bíblicas. La paz les regresará al que la dio, o sea, a ti que la deseas. En el versículo 14 dice Jesús, y si no los reciben, ni los quieren oír, porque hay gente, mis hermanos, que rechaza tu bendición. Hay gente que rechaza tu deseo de compartirles la enseñanza de Dios. Dice Jesús, salgan de esa casa o de ese pueblo y sacúdanse hasta el polvo de sus pies, de sus sandalias, de sus zapatos.
sacúdanse hasta el polvo. Mis hermanos, esta es una señal de maldición, porque dice en el versículo 15 Jesús: yo les aseguro que en el día del juicio, el castigo para ese pueblo será peor que para la gente de la región de Sodoma y Gomorra. Aquí vamos a hacer una pausa, mis hermanos, y vamos a quedarnos meditando en esto y hablando con Dios. Tú tienes el poder de bendecir, mis hermanos, pero también, si alguien rechaza a Dios, si alguien te rechaza a ti cuando vas de parte de Dios con actitud humilde y con buena intención, están rechazando a Dios. No te asustes, no te preocupes cuando tú hablas de Dios y la gente te rechaza. En realidad no es contra ti, es contra Dios, es a Él al que rechazan. Y nosotros con humildad, mis hermanos, vamos a continuar más adelante, predicando más de Dios, hablando más de Él con otras personas. Es lo que Jesús nos manda hacer. Quédate con Dios hablándole y meditando sobre estas palabras hermosas de qué tenemos que hacer para predicar la palabra de Dios. Repite, relee la lectura, Mateo 10:9 y siguientes, y hasta el versículo 15, Mateo 10 del 9 al 15, medítalos el día de hoy y dile: háblame, Señor, que tu siervo te escucha.